y las ofrendas. Amén. Aprendíamos que no es como muchos dicen que los diezmos es una enseñanza que se quedó allá en el Antiguo Testamento y está por allá recóndita, y que hoy en día en el Nuevo Testamento no tiene ningún tipo de utilidad. Por el contrario, aprendíamos que hay una unicidad bíblica y que Dios no ha hecho una separación entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto en este sentido, sino que Dios siempre ha enseñado a su pueblo a entregar, a dar una porción de lo que Él mismo les ha entregado. De esta manera podemos aprender que la Escritura establece que esta es la única forma, la forma bíblica, el medio bíblico para el cual la iglesia pueda ser sostenida. No hay otro medio por el cual la iglesia pueda sostenerse, sino a través de los diezmos y de las ofrendas que el pueblo entrega. El Señor ha colocado una promesa para aquellos que entregan. Probadme ahora en esto, dice en Malaquías, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde a los que han entregado. Y que por el contrario, cuando no lo entregamos, estamos robando al Señor, lo cual también dice el texto de Malaquías. La semana pasada se hacía una ejemplificación entre la entrega de nuestro Señor Jesucristo completa y entera, y cómo nosotros también tenemos que tener, como dijo Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? El sentir de entregarse enteramente, completamente, sin escatimar nada. Hasta allí debe permanecer en nosotros este sentir que también hubo en nuestro Señor Jesucristo, porque si decimos que somos cristianos, estamos diciendo que somos imitadores de Cristo, pero queremos ser imitadores de Cristo en ciertas áreas nada más, en las áreas donde me es fácil imitar al Maestro, pero en aquellas donde requiere un esfuerzo mayor al que mi egoísmo me reclama, entonces allí no puedo seguirte, Señor. Allí no puedo, Señor. Allí no puedo estar contigo en ese momento. Estas son verdades que son irrefutables, no las podemos ocultar, están en la Escritura. Sería egoísta tapar las páginas o ponerles un parcho a las páginas donde Dios habla de este tema, porque atentan en contra de la naturaleza egoísta que nosotros hemos heredado y que todos tenemos. Como cristianos nos toca atesorar todas estas enseñanzas y ponerlas por obra, todo lo que hemos aprendido. Ya usted lo tiene en su mano como administrador, ya usted ha escuchado una verdad, ha escuchado la palabra de Dios, y ahora usted es responsable. ¿Qué hace con esto que el Señor se lo ha entregado en su mano? ¿Lo esconderemos? ¿Abriremos un hueco en la tierra y enterraremos? ¿O lo pondremos por obra y por práctica para que la palabra tome vida en mi ser? Fíjense, hoy en día, como ya se ha enseñado en varias oportunidades, muchos líderes de diversos grupos cristianos han manipulado la palabra de Dios, la han torcido, la han manipulado para sacarle el dinero a la gente, a sus congregaciones, al extremo de abusar. Han abusado, exprimiendo a la gente hasta lo poco que la gente pueda tener, haciéndole falsas promesas, diciéndole Dios dice que te va a dar esto, esto y esto, si tú das. Entonces comienzan a manipular para que la gente comience a entregar y a dar, haciéndole promesas falsas que Dios nunca en su palabra ha hecho. Pero ya esto lo advertía el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, diciendo: y por avaricia, decía el apóstol Pedro, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, es decir, palabras que no salen del corazón, palabras que no son sinceras, fingidas, para que moviendo la sensibilidad de la gente, entonces la gente pueda entregar.
con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, dice la palabra de Dios. Esto es una verdad. Muchas congregaciones, los líderes cristianos que están a cargo de esas congregaciones, pues manipulan, engañan a la gente para que la gente entregue y dé de lo que tiene. Estos hombres hacen ofrecimientos que Dios nunca ha hecho para persuadir a la gente. Y esto se ha derivado de lo que se ha llamado en la falsa teología de la prosperidad. ¿Sí lo hemos escuchado? Esto se ha generado a partir de que han manipulado las escrituras para que la gente se movilice a entregar y a dar. Pero por esto, porque estos hombres abusen y porque estos hombres hagan mal y porque estos hombres se conduzcan de una manera no adecuada, para los cuales ya está su sentencia lista, escrita, nosotros no podemos dejar de hablar acerca del dinero o del acto de entregar, de dar los diezmos y ofrendas, porque ellos se han ido a un extremo de manipular, engañar y robar a las congregaciones. No podemos nosotros dejar de hablar estas verdades por lo que ellos están haciendo. No podemos anular el consejo bíblico por el abuso y el extremo que ellos tienen hoy en día. Sin embargo, tenemos que hallar un equilibrio, porque nos hemos ido al otro extremo. Al extremo entonces, como aquellos son unos abusadores, unos ladrones, unos malandros, unos estafadores, entonces yo generalizo, así son todos, unos malandros, y entonces yo no voy a entregar absolutamente nada. Y nos hemos ido hacia el otro extremo. Los extremos son malos y debemos encontrar un equilibrio que sí, la Escritura es clara y establece en el hecho de entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Fíjense, en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que los diezmos y las ofrendas eran utilizados básicamente para dos cosas en el Antiguo Testamento. Número uno, los diezmos y las ofrendas eran utilizados para el mantenimiento del tabernáculo. El mantenimiento del tabernáculo. El tabernáculo era el lugar de reunión, como una tienda que se podía movilizar de un lugar a otro cuando ellos estaban en el desierto. Cuando se recogían los diezmos y las ofrendas, había un propósito, darle el mantenimiento debido que necesitaba este lugar. Dice Éxodo 30: y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, es decir, el dinero del sacrificio, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Este era uno de los propósitos. El hecho de entregar los diezmos y las ofrendas era para el mantenimiento del lugar de reunión, y de esto vamos a hablar en un rato. Número 2, otro propósito para el cual se utilizaba los diezmos y las ofrendas era para el sostenimiento de los sacerdotes y de los levitas. Sacerdotes y levitas. Levitas, quienes, como ya sabemos, no tenían una porción de territorio, de terreno, no tenían heredad, no había para ellos extensión de tierra con la cual ellos pudiesen trabajar, labrar y producir, pues era necesario que un grupo se encargara exclusivamente de las cosas del altar. Por eso el Señor puso aparte a los levitas, es decir, a los de la tribu de Leví, los puso aparte para que ellos se encargaran de los asuntos espirituales, y por tal, como ellos no podían entonces estar afuera labrando la tierra, puesto que no tenían tierra, no hubo porción para ellos, el Señor les dijo: yo seré tu porción. Así que el trabajo del pueblo, de los que iban, trabajaban, labraban la tierra, era traer una porción, es decir, la 10ª parte para el templo, para que ellos, los levitas, los sacerdotes, los que se encargaban de las cosas sagradas, porque además no tenían tierra, entonces fueran sostenidos de una manera adecuada. Era la responsabilidad del pueblo. Ellos estaban bajo la responsabilidad de la gente. Por eso ellos entendían que tenían que trabajar para proveer a la casa del Señor. Vamos a buscar allí Números, rápidamente. Números, capítulo 18.
interesante todo esto. Número 18, desde el 21 al 24. ¿Lo tenemos? Dice: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vosotros, para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y se lo vuelvo a decir una vez más: no poseerán heredad. Por eso le entregó por heredad los diezmos que el pueblo entregaba en el templo. Desde que la iglesia se reúne, siempre ha sido un gasto. Dígame usted que hoy en día no es un gasto. Desde que usted sale de su casa en la mañana hasta que llega, anda gastando. ¿Sí o no? Pasa la tarjeta aquí, pasa la tarjeta allá, paga ya el kilo de esto, el kilo de los cambures. ¿Sí o no? Todo es un gasto. Y esto no es mentira. Y estas cosas, o es que la iglesia no vive en una sociedad donde también debe pagar. Fíjense, la iglesia ha tenido siempre gastos. Hoy en día, para mantener la edificación de reunión, para que esto esté andando, se es necesario siempre diversos pagos. Por ejemplo, la luz, esa lámpara que tenemos ahí, bueno, eso no lo regalan de Corpoelec. No, bueno, como es el reino, vamos a mandarle una línea directa para que no pague. Agua, ¿verdad? Cuando usted va al baño, usted necesita tener agua, ¿verdad? Pagamos agua. Internet, siempre para trabajar aquí es necesario el uso del internet, mantenimiento de equipo, ese aire acondicionado que se vive dañando, por ejemplo. Eso le estoy hablando de gastos que todas las iglesias tienen, pero particularmente en nuestra iglesia, para que usted lo vea aquí. Reparaciones: cuando algo se daña, hay que arreglarlo, y eso cuesta dinero, eso tampoco lo regalan. Cuando se daña un cable, cuando se daña un equipo, cuando se daña la computadora, cuando hay que hacerle mantenimiento, todo con el propósito de que usted esté bien atendido, que usted cuando vaya al baño tenga lo necesario, cuando usted llegue aquí no pase calor ni se esté sofocando, sino que tenga el aire acondicionado, que uno en una línea por ahí se congela, en esa línea se congela normalmente. ¿Ah? Bueno, entonces todo es un gasto, todo representa un gasto. Y la iglesia tiene diversos gastos. Yo pregunto, ¿cuánto cuesta pintar la casa? ¿A cómo está el pote de pintura ahorita? 80.000. Y las brochas están casi en 20.000 por ahí, algunas brochas. ¿Cuánto cuesta reparar el aire acondicionado, hacerle mantenimiento, echarle el gas? Si se le daña el compresor, ¿cuánto cuesta? Solo una revisión cuesta 80.000, una simple revisión para diagnosticar lo que solamente, dice por aquí, la revisión del aire solamente para el diagnóstico cuesta 80.000 bolívares. O sea, el técnico dice: yo voy hasta allá, te lo reviso y te digo que tiene, y son 80.000 bolívares. Así que son muchísimos gastos, de los cuales la iglesia no está exenta de eso. Fíjense, la gente a veces piensa, tiene una falsa idea de que hay ángeles que lanzan las cosas del cielo. Allá les va el cemento, agarren ahí, allá les va las cabillas, cemento celestial, ahí les va, agarren allá la pintura para que pinte, ahí van las brochas, y les van unos ángeles para que los ayuden.
Nos activamos. Activámoslo. Y eso por un lado. Y los que trabajan en el altar, los pastores de la congregación, no viven de maná. Es de maná que cae del cielo, ¿verdad? ¿Verdad que no? La gente también come, así como dijo el Señor, haya alimento en mi casa. Eso también es una verdad. Entonces la edificación requiere un mantenimiento y la gente que trabaja en el altar, y eso lo vamos a ampliar con unos pasajes porque Pablo es muy preciso al hablar acerca de este tema. Entonces, nada es gratis, nada es gratis, todo representa un costo. Por eso muchas veces Satanás puede envenenar nuestro corazón y llenarnos para que despreciemos todo esto, nos nubla, nos tapa toda esta realidad, y entonces decimos que la iglesia no tiene necesidad de nada, yo no voy a entregar, no voy a dar, porque la iglesia que se sostenga sola. Hay una forma bíblica establecida, ya lo hemos hablado y lo hemos conversado, y hemos conversado también que su responsabilidad, mi responsabilidad, es sostener la casa del Señor. Y el Señor ha puesto una cantidad, es decir, una mínima expresión, un 10% ha establecido el Señor, que es como una expectativa mínima que el Señor tiene, porque le pertenece. Ni siquiera es que le estamos regalando, es que lo he establecido que esta parte, esta porción es mía y me pertenece. Pero bien, la Escritura es muy clara en todo este asunto y como mayordomos tenemos esta responsabilidad. Pero yo voy a llamar ahorita a Daniel, a nuestro pastor encargado, Daniel Pineda, porque le voy a hacer unas preguntas en relación a este tema, en relación al sostenimiento y a la administración de los recursos. Un fuerte aplauso a Daniel. Y lo vamos a caer a preguntas aquí a Daniel. Tengo un panel aquí. Bienvenido, Daniel. Gracias. A ver, muy interesante. Bien, ¿verdad? ¿Cómo están todos? ¿Sí me oyen bien? Sí. Ah, bueno. Este es un tema bastante interesante. Un poquito riesgoso. En algún sentido, pero es un tema bien interesante, pero lo queremos hacer también en otra parte para que estemos conscientes de la realidad que manejamos pues como congregación y como iglesia, que creo que es muy importante. Nosotros no somos ajenos a una serie de gastos que tenemos que cubrir con lo que se diezma y con lo que se ofrenda, y es bíblico. Lo escuchamos la semana pasada cuando hablamos de diezmo y ofrenda, lo estamos escuchando hoy también de boca de casa. Amén. Sí, el tema es muy extenso y es necesario hablarlo para que comprendamos cuál es nuestro rol, nuestro papel dentro de la iglesia, y para que también aprendamos cómo funciona la iglesia y cómo hace la iglesia, porque bien es sabido que esta serie se llama Sin Reserva, y básicamente es porque las reservas de la iglesia han estado muy bajas, y es necesario hablar de este tema porque no puede ser que con esto nada más lidien los pastores, sino que todos tenemos que lidiar con esto y ver qué vamos a hacer para poder recaudar dinero para la iglesia. Así que te pregunto, Daniel, en medio de esto, de que sabemos cómo está la situación y la crisis y todo esto, te pregunto, ¿qué ha tenido que hacer la iglesia para disminuir el impacto que esta situación representa? Es decir, el hecho de que haya pocas reservas dentro de la iglesia y que la crisis y que no alcanza, ¿cómo ha hecho la iglesia para disminuir este impacto, que es un riesgo para nosotros?